Poco se ha hablado en Entre Ríos sobre el secuestro y crimen del exdiputado nacional justicialista Diego Muñiz Barreto, quien apareciera muerto en proximidades de un puente de Villaguay en 1977 como parte de un plan de la última dictadura militar. El poder castrense quería dejar establecido que Muñiz Barreto había muerto en un accidente y tras ello se había ahogado. Años después, en democracia, se pudo demostrar que lo habían dejado inconsciente dentro de su vehículo y arrojado a una zona profunda del río. La pregunta sería, ¿por qué hablamos de Diego Muñiz Barreto hoy, a esta altura del tiempo que ha pasado? Un personaje de los tantos de la historia política argentina, no muy conocido, creo fundamentalmente subestimado, pero ¿por qué? Porque una persona que arranca como tantísima historia de este país, desde grandes contradicciones en la sociedad y por lo tanto desde las cuestiones fundamentales de política y economía nacional y la grieta que no empezó ahora, de la cual se habla tanto. La grieta para quien te habla y por qué estoy hablando yo, Alejandro Patti Richardé, como se me conoce, porque justamente entender por qué una persona como Muñiz Barreto, vinculado tradicionalmente a los sectores más concentrados del conservadurismo y de la oligarquía en Argentina, termina siendo secuestrado y asesinado por su aporte al peronismo en general, siendo exdiputado nacional del Frejuli en 1973 y el último tiempo antes de su muerte había estado colaborando con el PRT. Este pasaje desde una militancia activa de Diego Muñiz Barreto en la década del 50, integrando un comando activo que conspiraba contra el gobierno constitucional de General Perón y que incluso llegan a colocarle un explosivo para atentar contra la vida del presidente de la Nación, que por un error de Muñiz Barreto, está escrito por ahí, comete una infidencia, se descubre el hecho, eso lo hace que aunque el atentado se realizara, no lograran el objetivo que era matarlo al presidente Perón. ¿Cómo es posible que de la década del 50, uno se pregunta, a la década finales del 60, siendo funcionario del gobierno de la dictadura, gobierno de facto de la dictadura de Onganía, trabajando en el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Políticas si las hay, aún en dictadura, fuera uno de los principales sostenedores de la logística inicial. Cuando hablo de logística, entiéndase los aportes económicos y de todo tipo que permiten transporte, organización y finanzas de uno de los núcleos fundacionales de la tendencia revolucionaria del peronismo, justamente iniciada a finales de los 60, ya a partir del año 69, principios de los 70, donde este personaje, enfrentado desde su concepción, aunque conservadora, pero con criterios nacionalistas casi extremos, te diría, se enfrenta con Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de esta parte de la dictadura de los 70, porque dice que todo lo que va a hacer la economía va en contra de la soberanía nacional en términos de economía. Diego Muñiz Barreto provenía de una familia adinerada, acomodada,
y tirando a la alcurnia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando él aparece en la política, estando el justicialismo en el gobierno, estamos hablando entre 1953 y 54. Por empezar, el peronismo no es como una serie de Netflix o una película, no empieza cuando uno llega, empezó antes. Ya es un punto ese, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Así que, bueno, igual, sus primeras acciones, estamos hablando de 53-54, incluso eran antiperonistas. Es más, se dice, hasta que se dice, en un complot, un atentado contra el general Perón, ¿no es cierto? Muñiz Barreto había sido uno de los 8 diputados nacionales peronistas que renunciaron a principios de 1974 porque no estaban dispuestos a votar una reforma del Código Penal impulsada por el presidente Juan Domingo Perón. El proyecto de ley, que ganó por amplia mayoría, incluía 2 artículos relacionados con la figura de asociación ilícita que consideraban estaba destinado a perseguir a las organizaciones gremiales, políticas y, por supuesto, a las organizaciones revolucionarias de la izquierda y el peronismo. Se hizo íntimo amigo de Rodolfo Ortega Peña, que fue una de las primeras víctimas de la AAA, y tenía muy claro que al asumir el gobierno militar, sus días iban a estar contados. Se lo llegó a acusar como uno de los responsables de la planificación del secuestro y asesinato de quien fuera presidente de la llamada Revolución Libertadora, que depuso a Perón en el 55, e históricamente los viejos militantes seguimos hablando de Revolución Fusiladora. Pero es tremendo este dato, porque uno dice, ¿cómo? Comando civil intentando asesinar a Perón en la década del 50. En finales de los 60, funcionario político importantísimo. ¿De quién? De la dictadura de Onganía. Se va, renuncia, por diferencias. Por eso digo a veces cuestiones que hacen que a uno le venga a la memoria en los tiempos que corren, de que esto ya alguna vez, por lo menos algunos veteranos ya lo vimos y lo vivimos. Esta contradicción interna entre visiones antiperonistas, aunque comprometidas con la soberanía nacional, hacen de que un personaje como Muñiz Barreto, con toda la historia de su alcurnia, de su fortuna, etcétera, etcétera, termine corriéndose del espacio tradicional en el cual debería haber seguido su vida. Él se fue insertando y justamente favorecido por esa cosa no discriminatoria del peronismo para quien quiere llegar, como es un movimiento, no es un partido. Y bueno, y así fue metiéndose él. Y llegó a ser diputado. Llegó a ser diputado en el gobierno del general Perón. Y fue de los 8 diputados que se retiraron del bloque de diputados. Estaba el Chacho Álvarez ahí, Rodolfo Vitar, estaba Diego Muñiz Barreto, eran 8. Bueno, ¿qué pasó después? Él ya estaba, digamos, metido, pero pasa eso de la renuncia de los 8 diputados y ahí ya empieza, estamos hablando del 74, ahí, 74, para que sigamos el hilo, ¿no es cierto? Y bueno, y nunca logró una inserción con trascendencia, con relevancia, nunca la logró. Igualmente, también fue combatido por la dictadura.
Muñiz Barreto había sido un firme opositor al general Juan Domingo Perón, pero fue cambiando su postura. La llamada Revolución Libertadora le pareció un fiasco, no compartía ni su brutal represión ni su programa económico, y poco a poco se fue acercando al frondicismo. Su paso como funcionario público de la llamada Revolución Argentina lo acercó paradójicamente al peronismo, y en 1972 Muñiz Barreto ya estaba en la órbita de Montoneros, donde mantenía un estrecho vínculo con Rodolfo Galimberti. Entramos todos clandestinos, ¿no? Es decir, no sabíamos dónde íbamos. Sabíamos que era una reunión convocada. Y en esa reunión aparece el dueño de la casa, que después nos enteramos, que era Muñiz Barreto, diciendo, bueno, que se demoraba Rodolfo, porque, bueno, había tenido un contratiempo de seguridad. Y mientras estábamos hablando esto y demás, recorríamos y mirábamos, qué sé yo, un lugar espectacular, y había una pajarera, ¿no? Entonces la broma de Jauretche es, che, hay que aprender de esto. ¿De quién? Y de los pajaritos, mira, están encerrados, recontra presos y siguen cantando. Me parece que esa es la nuestra y nosotros imaginar. Y aparece Galimba, el Galimba, Rodolfo, le decíamos Galimba, con peluca, aparece, se saca una chaqueta de cuero y aparece con un arma, un revólver impresionante, y nosotros, te imaginas lo del interior, que de casualidad andábamos con una mochilita, y como diría más de uno, y me cambié las alpargatas porque venía una reunión importante. Entonces, la ocurrencia nuestra en medio de una chicana, pero ustedes los payucas, siempre que hay que esperar, que esto, acá, el general nos pide, que se va, entonces, pará, está todo bien, pero vos venís ahí disfrazado de Pepita la pistolera. Y Muñiz Barreto jamás se olvidó de eso. Digo, sí, la otra vez, che, son de terror ustedes los panzabes. ¿Cómo le van a poner Pepita la pistolera a Rodolfo? Pero lo decía en broma. ¿Qué quiero decir con esto? Que después, ¿qué te enterás? Que él puso su contacto y dinero para pagar el viaje de Galimberti a una entrevista con Perón, y ahí le presenta a Muñiz Barreto Galimberti. La anécdota está escrita. General es un furioso antiperonista que incluso lo quisieron matar con una bomba a usted. Qué bueno conocer a un opositor que por lo menos... Y dice que Galimba ahí me dice, sí, pero lo quisieron matar o algo así. Pero es, bueno, muy bienvenido, compañero, porque lo estamos invitando a la nueva guerra, que es contra Lanús. Lo sumamos, compañero. Esa anécdota es tremenda. Pero él fue siempre responsable de sus propios actos, como somos todos en la vida. Cada uno es responsable de sus propios actos, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, nos estamos acercando precisamente a Videla ya. Nos estamos acercando a Videla. Bueno, estamos hablando ya él accedió a la Diputación en 1973, el 11 de marzo, cuando asume Cámpora. Que dura 45 días, viene Perón y asume Perón. Y él ya era diputado, ¿no? Bueno, entonces, y ahí va transcurriendo ya, de alguna manera ya estaba insertado en el peronismo, pero sin la gravitación de otro fruto, sea de su origen, que generaba un poco de desconfianza, sea porque el hombre manejaba sumas muy importantes de dinero, que repartía un poco entre las distintas organizaciones guerrilleras
que había en el momento, trataba de generar puentes que a su vez le tendieran a él llegada. ¿Me explico? Claro. Bueno, y la dictadura no le perdonó que, como quien dice, que abdicara de las características de la clase social de la cual provenía, porque esa clase social es la que era representada por la dictadura también. Entonces estaba entre varios fuegos el hombre ahí, ¿no? Y bueno, más o menos esa es la radiografía que yo le podría trazar. Él lo acompaña a Galimberti a Libia, donde no solo con Gaddafi, el entonces histórico líder de Libia y del mundo árabe que estaba, sino que el contacto que tiene con Arafat y la Organización de Liberación de Palestina. Y todo eso lo hace, pero conscientemente. Y hay otro dato que salió años después. ¿Pero por qué? Pero dice, acá hay un dato tremendo. Galimberti, en el mismo momento que la conoce a la madre de Patricia Bullrich, inicia su relación con Julieta Bullrich, que es la hermana mayor de Patricia. El que hace el puente es Diego Muñiz Barreto. ¿Por qué? Porque era pareja de la madre de Patricia Bullrich en ese momento. O sea que casi terminan siendo una relación política, una relación de como decir, una familia ensamblada. Y esto es muy fuerte históricamente, porque se ve una serie de lazos que se cruzan, que nunca tomaron estado público. La actual ministra de Seguridad, que además de negar sistemáticamente todas estas cosas, porque tiene muy bloqueado, además como se ve, es la tara de aquel que una cosa es decir, yo pensaba así en este contexto. Cambió el contexto, cambié mi forma de pensar y de ver las cosas. Eso es entendible en cualquier persona. Yo no soy quien para juzgar esas cosas. Pero lo que vos no podés hacer es irte a las antípodas, pero negando eso. Diego Muñiz Barreto nunca negó su alcurnia, nunca negó sus orígenes familiares. Y sí explicó por qué, en función de aquello que él creía que había que hacer y se dio cuenta que era un daño tremendo, no solo en la figura de Perón, ni después un partido político. Llegamos así al 76, ¿no es cierto? Bueno, pues justamente en 1976 yo asumo como abogado defensor del gobernador Enrique Tomás Cresto, del ministro de Economía, un coronel Cerini, ministro de Gobierno, Roberto Raggio, era de Concordia, la licenciada Agostino, que era secretaria de Planeamiento, el doctor Fernando Gán, que era secretario de Deportes, y obviamente ya el gobernador a la cárcel de Paraná, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí uno iba al mismo tiempo que desarrollando las defensas, indudablemente que no desconocía lo que estaba pasando en Buenos Aires, las muertes, todo eso, pero por darle un ejemplo que me viene ahora a la memoria, Muñiz Barreto también se le llama coquetear a veces esto, ¿no? Con Bandor, por ejemplo, con Augusto Bandor, que Augusto Bandor era un hombre que enarbolaba un proyecto de peronismo sin Perón. Bueno, o sea que era, digamos, como muy de estar en varios lugares, a ver si... Y bueno, era su responsabilidad. Don Enrique Cresto tenía sus días buenos y sus días malos, cuando yo llegaba a la celda. Yo iba 2, 3 veces, a veces más por semana, y hay algo que es gracioso, ¿no? Porque yo me daba cuenta cómo estaba el ánimo de él. Había días que estaba muy para abajo, la edad,
el futuro, la prisión, todo. Y entonces yo me acuerdo que me recibía, me decía, hola doctorcito. Así. Usted será muy doctorcito, pero yo tengo esto, claro. En cambio, cuando estaba normal, hola doctor. Rara vez me llamaba por mi nombre propio, ¿no? No fallaba eso, no fallaba. Y cuando estaba en baja, pegado. Entonces, bueno, en ese marco, a- aparte de interesarse por el propio devenir de sus propias causas penales, la colección esa que le acabo de decir, provinciales, federales, más consejo de guerra, me preguntaba, siempre, siempre me preguntaba por el resto de los compañeros presos. Siempre, se hacía un lugarcito para preguntarme. No tanto porque, como le vuelvo a decir, era un hombre grande de edad, ¿no es cierto? Muy bajoneado y también tenía incertidumbre sobre cómo iba a terminar sus días, todo eso, ¿no es cierto? Que es normal. Y bueno, y me preguntaba muchas veces no solo, me preguntó por Muñiz Barreto también, sí, me preguntó por Ortega Peña, me preguntó por muchos, ¿eh? El dirigente Muñiz Barreto se exilió en Brasil por las amenazas de la AAA, pero volvió a la Argentina antes del golpe del 24 de marzo del 76. Ya no pudo irse, era un blanco andante. Demoraron casi un año en secuestrarlo precisamente por sus contactos personales con generales cercanos a Guillermo Suárez Mason. Pero cuando cambiaron los mandos, lo secuestraron la mañana del 16 de febrero de 1977 en una carnicería de Escobar junto a su secretario y amigo Juan José Fernández. Al mando del grupo de tareas estaba el entonces subcomisario Luis Abelardo Patti. Los tuvieron unos días en la comisaría de Escobar, más tarde en la de Tigre, y finalmente los llevaron al centro clandestino de detención El Campito, que funcionaba en Campo de Mayo. Tanto Muñiz Barreto como Fernández fueron torturados en los tres lugares. Finalmente, el domingo 6 de marzo del 77, los subieron a un Fiat 128 diciéndole que los trasladarían a una cárcel en el Chaco. A Muñiz Barreto lo ubicaron en el asiento de atrás, custodiado por dos hombres. A Fernández lo metieron en el baúl. Entonces empezó otro infierno, que finalizó en proximidades de Villaguay. En marzo del 77, donde ocurrieron estos hechos que vamos a narrar, yo vivía en Villaguay y trabajaba en una escuela agrotécnica, de la cual era director de esa escuela, vivía en la escuela. Y bueno, ya teníamos un año de dictadura militar, donde los militares habían intervenido directamente en toda la vida institucional de nuestro país. Incluso llegaron hasta la escuela, llegaron con equipo de combate, en vehículos. En esa época estaban un poco asustados los militares por los atentados que había producida por algunos grupos de guerrilla que seguían. Ya estaban extinguidas casi la guerrilla. Cuando empezó la dictadura, ellos mismos dijeron que ya habían acabado con la guerrilla. O sea, toda la represión que genera la dictadura es más que nada fue para terminar con la militancia política, o sea, con lo que eran sindicatos, agrupaciones estudiantiles. O sea, se concentró en eso. Y bueno, o sea, la vivimos no tan duramente como fueron en las grandes urbes, digamos, pero también la tuvimos. Después yo me entero, pensando que estábamos lejos de los riesgos que podía ser la dictadura en cuanto a que pudiese haber algún tipo de persecución por los que habíamos militado. Yo había militado hasta esa época en el Partido Intransigente, que no estaba muy bien visto por lo que era la ultraderecha en manos de los militares.
y resulta que después me entero por un cocinero de la policía que un campo vecino a la escuela donde yo vivía y trabajaba concurría asiduamente Patti, que es el motivo de lo que después vino, ¿no es cierto?, y que vamos a contar después. Pero una cosa son los cambios positivos, digo, caso Muñiz Barreto, que dice, uy, yo hice todo esto contra el peronismo, bueno, ahora voy a hacer todo esto. Pero no como enmienda personal, en mea culpa, como se habla. Entonces, esos cambios son positivos, porque incluso, te doy un dato terrible, donde apareció Patti, que quedó involucrado, no solo en lo de Muñiz Barreto, en los 2 compañeros que pasaron por acá, antes que los secuestren en Rosario, y uno de ellos estuvo reunido 2 noches antes conmigo. Cambiaso y el Carlón Pereira Rossi, entregados por Mónica Torres en Paraná. Charlamos de estas cosas con el viejo Cambiaso en Diamante, no acá, pero acá, 2 días antes de su secuestro. Yo recuerdo que le dije, mirá viejo, pues estuvimos juntos en Rawson. Y él sabía que yo había encabezado la crítica de disidencia movimentista en contra del llamado aparatismo y militarismo de la conducción de Montonero. Pero como veníamos de la historia anterior y nos conocíamos con esa historia, teníamos esta relación que yo podía debatir en los penales que estuve, en las cárceles que estuve, de igual a igual, porque la mayoría de los que estaban presos eran viejos compañeros. Patti venía con frecuencia, a él lo contrataban como cocinero para atender a la patota, sería la patota de Patti, que venían en unas combi, me contó que venían llenas de fierro, me dijo que eran armados y que paraba en una estancia de un estanciero ahí conocido de la zona, y que salían después de noche a hacer operativos. O sea, uno creía que estaba lejos del ruido, digamos, y lo teníamos cerquita. Y bueno, el tema de un poco de esta nota creo que es lo que aconteció en Villaguay a partir del 77, no fue. Los hechos ocurrieron en el 77 porque lo tengo en memoria porque no estaba todavía inaugurado el puente Brazo Largo de Zárate. Y el caso es que no le vamos a prestar atención ahora es el secuestro que hicieron los militares del diputado peronista Muñiz Barreto y su secretario privado, el doctor Fernández, que en realidad lo llevan a la Armada, lo secuestran a la Armada y lo llevan a la Escuela Mecánica de la Armada, y parece que el ejército tenía mucho interés en indagar a esta gente y se lo pide a la Armada y lo llevan a Campo de Mayo. Patti lo que hacía, además de ser un especialista en tortura, porque andaba buscando los dólares. Al Carlón Pereira Rossi, cuando lo secuestran, el viejo Cambiaso, el Carlón venía con una valijita con dólares para promover esta instancia organizativa del peronismo revolucionario. Estoy hablando ya del tiempo de la democracia. Y termino. Y le había comprometido que la información que cae en manos de Patti y compañía, había comprometido no sé qué cantidad de millones de pesos a pedido de un alto dirigente que se había hecho muy amigo de Muñiz Barreto, estoy hablando antes que lo secuestren. Y Muñiz Barreto había dicho, con el peronismo no puedo más, ya no doy más. Me abrí, le avisé a los compañeros de Montonero, pero sí hay que apoyar algo que realmente valga la pena, y era un proyecto de apoyo logístico y posiblemente, hasta donde llega mi conocimiento, algo parecido a lo que puede hacer Gorriarán en Merlo con Página 12. Cuando dinero de antiguas organizaciones guerrilleras se pone en función de un proyecto editorial.
nos enteramos porque eso está documentado en el expediente de lo que pasó con Muñiz Barreto y con Fernández, después de las torturas clásicas de rutina que hacían los militares en los centros de detención, los llevan a Entre Ríos, con el objeto de matarlos en Entre Ríos. Todo esto que yo sé, lo sé porque en el expediente figura una declaración ante escribano público que hace el doctor Fernández antes de salir hacia Europa, para exiliarse en Europa, y él narra todo lo que pasó ante un escribano público, y eso queda documentado hasta que él se muere en Europa y los familiares rescatan esa copia de la escritura o la denuncia ante escribano que había hecho Fernández. Bueno, el hecho es que a Muñiz Barreto y al doctor Fernández los llevan en el baúl de unos Falcon, clásicos Falcon verde que usaban, los llevan por Santa Fe hasta Entre Ríos, cruzan el túnel y ahí se dirigen directamente como conocedores, muy conocedores de qué iban a hacer y en qué lugar lo iban a hacer. Los llevan hasta el Arroyo Moreira, que es límite en el departamento de Villaguay y Paraná. El Arroyo Moreira tiene un puente con guardarray que le impedía hacer lo que pensaban hacer ellos, y entonces buscan los puentes aliviadores que no tenían guardarray para tirar el auto desde ahí. Le llevaron el auto de Muñiz Barreto, lo meten dentro del auto, el primero le inyectan algo para dormirlo a los dos, rompen el parabrisas del auto para que el auto se hunda lo más rápido posible y lo tiran debajo del puente. El auto de Muñiz Barreto llegó con el exdiputado y con Fernández, totalmente maniatados, y se detuvo a escasos kilómetros de la ciudad de Villaguay. Los militares que venían en el coche sacaron a ambos e inmediatamente les aplicaron inyecciones que los dejarían inconscientes. A Fernández no le hizo tanto efecto la droga de la inyección y pudo ver lo que hacían sus captores. Era de noche cuando arrojaron el Fiat a aguas del Arroyo Profundo, con ambos dentro, pero Fernández pudo escapar. No sucedió lo mismo con Muñiz Barreto. El secretario de Muñiz Barreto pudo salir clandestinamente del país y amplió su testimonio en Europa. Su relato desbarató el plan de la dictadura que, temiendo el escándalo que podría provocar el asesinato de un exdiputado nacional, había querido hacer pasar su muerte como un accidente fatal. Se veía que eran ellos muy conocedores de la situación, porque después lo voy a contar después cómo fue la búsqueda de información de los vecinos. Unos muchachos que entrevistamos después nos dicen que cómo sabían que ese lugar era el más hondo, porque era ahí nosotros íbamos a pescar. O sea, sabían que ese lugar era, de todos los 7 aliviadores que tiene el Arroyo Moreira, ese era el que tenía más profundidad. Entonces empujan el auto y el auto se hunde, ellos esperan que se hunda, los militares arriba del puente, y el doctor Fernández no se durmió del todo. O sea, él se recupera de la inyección entre el agua y sale por el parabrisas, o sea, él puede salir gracias al parabrisas roto, sale y se mete debajo de un puente. Dice que era una noche de luna, que estaba muy claro, entonces él se queda debajo del puente esperando un rato hasta que se vaya. Los militares estuvieron un rato y cuando el auto se terminó de hundir, se fueron. Cuando se fueron, Fernández sale, empieza a caminar por entre el campo, no se animaba a caminar por la ruta. Obvio, en esa época había muchos temores de que alguien lo levantara y se lo llevara de vuelta. Y él caminaba complicado porque a ellos, después de la tortura y que lo habían desvestido, ellos lo visten para meterlo dentro del auto, le ponen los documentos y le ponen
algo de plata en el bolsillo, porque ellos querían simular un accidente. Y él le queda, cuando sale el auto, le queda un zapato dentro del auto, él tenía un solo zapato, iba descalzo de un pie. En esa época, la prensa, los medios de comunicación, tiraban para el lado de la dictadura. Claro, tiraban para el lado de la dictadura, cosa que es bastante normal, ¿no? Juanjo se va a España y desde España empieza a ocuparse de la muerte de su amigo, lo cual comenzó a generar lo que muy a posteriori, ya caída la dictadura, se juzgara penalmente a Patti, al comisario Patti, que después también están esas cosas de la democracia. Llegó a ser intendente de Escobar, es una cosa increíble, tipo rico también. ¿Por qué aparece Luis Patti? Siempre en estas cosas. Pues fíjate, está bien, él lo secuestra en Tigre, en una carnicería, entonces dice sí. Pero ¿qué pasa que después? Primero lo torturan a Muñiz Barreto en la comisaría de Tigre. Qué casualidad que aparece Patti, donde había algo de dinero dando vuelta. Este es un dato para mí central. Pero además, fíjate, no tiene nada que ver con Entre Ríos, pero el grupo de Patti es el que mata a los compañeros de Nogoyá, que es otro dato. Está bien que estaban, creo que en Zárate o en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Pero siempre aparece Patti en estos eventos. Y bueno, él camina por el costado de la ruta entre el campo hasta que encuentra una vivienda de campo donde vivían algún puestero de alguna estancia, golpea y sobre todo tiene mucha desesperación por tomar agua porque las torturas, sobre todo lo que es a base de picana, generan mucha sed, ¿no es cierto? Bueno, pide agua, pregunta dónde está, si puede ir hasta alguna estación de servicio, la ruta le indican. Ahí salió junto con los dueños de la casa, sale una nena, una chica de 10, 12 años sería, según él. Se va a una estación de servicio y espera hasta que hace dedo y una camioneta lo lleva y se va hasta Paraná. En Paraná zafa un puesto caminero que había, que lo controlan, él iba atrás de la camioneta, no le piden documento, y entonces una vez que llega a Paraná se va caminando hasta el hotel, ahora se me acuerda el nombre, pero el hotel de Paraná famoso, que él lo conocía porque él jugaba al rugby, era abogado, ¿no es cierto?, tenía una buena posición económica y el Hotel Mayorazgo, creo que es el de Paraná. Pero él entra al hotel en una situación calamitosa, ¿no es cierto?, descalzo de un pie, con toda la ropa ya mojada, se le había secado, pero sucia. Y el conserje del hotel se asusta y sin que él se dé cuenta llama a la policía. Viene policía y se lo lleva. Y la historia que cuenta la policía es que iban en un auto y se encandilaron con un camión y se cayeron del puente. Entonces, ¿en dónde era? En Arroyo Moreira. Entonces la policía, como ese distrito es de Villaguay, decide llevarlo a Villaguay. Entonces lo llevan detenido a Villaguay, queda detenido en Villaguay. Ahí él logra hablar con la familia lo recupera de la policía porque él no tenía ningún motivo para estar preso. Y bueno, la policía va al puente donde le indicó Fernández que se había caído, encuentran el auto, recuperan el auto y encuentran el cadáver de Muñiz Barreto. Y bueno, eso es lo que cuenta Fernández antes en Escribano Público, antes de irse a Francia. Entonces Fernández, de España, se empieza a ocupar del tema
Y bueno, cuando vuelve la democracia, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de 83, ¿no es cierto? Que es donde se abren todas las causas, empezando por la Junta, ¿no? De Macera, Agosti y Videla, ¿no? Pero después siguieron en otros estamentos. Y ahí es condenado Patti. Y está todavía condenado Patti. Está. Ya en democracia, la justicia llevó a la cárcel a Luis Patti y lo condenó a prisión perpetua por el crimen de Muñiz Barreto. Yo me entero todo esto y me quedo involucrado en esta historia porque el abogado de la querella contra Luis Patti, que fue el que lo detuvo a Luis Muñiz Barreto en Buenos Aires, es Pablo Yonto. Y Pablo Yonto es conocido. Ha intervenido en muchos juicios de esa manera y trabajaba con otra abogada que también ha intervenido en varios juicios, que esa abogada, Oberlin creo que el apellido, en esa época era amiga de mi hija. Yo tengo una hija que vivía, en realidad tengo varios hijos, pero 2 o 3 vivían en Rosario, era muy amiga de esta abogada. Y esta abogada, sabiendo que mi hija Cecilia era de Villaguay, pregunta si no pueden hacer contacto conmigo porque tanto Pablo Yonto como la familia de Muñiz Barreto quería ir a indagar porque necesitaban elementos para el juicio contra Patti. Y bueno, y es así que cae Pablo Yonto, la hija de Muñiz Barreto y esta abogada caen a Villaguay. Y ahí hacemos el recorrido de los lugares donde tiraron el auto al arroyo. Fuimos yo era guía nada más, yo escuchaba las conversaciones. Fui a una carnicería al principio, no querían saber nada, estaban asustados. Y después sí se dieron, después nos fuimos los 2 varones que estábamos, nos salimos afuera y se quedaron las 2 mujeres. Y al final cuando entramos de vuelta ya el carnicero había entrado en confianza y estaban discutiendo con la hija de Muñiz Barreto el color del auto. Bueno, o sea, que ellos consiguieron testimonio de los vecinos, de que el auto lo sacaron de ahí. Después se fueron a Villaguay, fueron a entrevistar al médico policial, se instalaron en la sala de espera. Todo esto es medio como una película, se instalaron en la sala de espera como paciente. Cuando le tocó el turno entraron al consultorio y ahí lo interpelaron al médico y el médico se negó, no sabía nada. Entonces abrieron el expediente y le mostraron, dice, esta es su firma. Y ahí tuvo que reconocer que sí le había intervenido con el tema del cadáver de Muñiz Barreto. Bueno, la cuestión es que ellos se llevaron tanto el abogado como Muñiz Barreto y la hija se llevaron un montón de testimonios que después fueron usados en el juicio a Patti, que fue condenado, ¿no? Bueno, o sea, mi participación fue medio como convidado de piedra, digamos. Fui el guía en toda esa investigación que se hizo en Villaguay de la muerte de Muñiz Barreto. Fui contactándome con compañeros, colegas también de Santa Fe, que habían sido compañeros de estudio, muertos ya algunos ya, ¿no es cierto? También murieron en esos tiempos, muy triste todo, ¿no? Y de acá de Entre Ríos también. Y a través de ellos me iba enterando de los pasos de lo que le estaba ocurriendo a Diego Muñiz Barreto, que se tuvo en la clandestinidad esa detención, como le dije. La clandestinidad tiene varias maneras de ejecutarse. O te esconden en un pozo, o si no te van trasladando sin registro de ingreso en distintas comisarías. Bueno, él la pasó mal en un sitio tristemente célebre que se llamaba El Pocito y que estaba en Campo de Mayo,
estaba ahí, la pasó, fue torturadísimo, igual que Fernández, muy torturado fue. Todos estos hechos fueron muy acallados por la prensa, o sea, sobre todo Villaguay, la prensa de Villaguay era muy, muy adicta a la dictadura. O sea, existía el LT27, cuyo dueño era un sacerdote, padre Lavini, capellán del regimiento. O sea que de todos estos temas, silencio total. Y la prensa nacional tampoco se hizo eco de lo ocurrido en esa zona. O sea que yo diría que es como si no hubiese pasado nada. Es como que por ahí se daba lo que mucha gente, cuando uno habla de la dictadura y le cuenta a la gente lo que se vivió en la dictadura, mucha gente del interior cree que lo de la dictadura y el terrorismo de Estado fue un hecho que ocurrió en Buenos Aires. Como que no ocurrió en los pueblos del interior del país. Y pucha, sí ocurrió. O sea, yo puedo contar, por ejemplo, una vez llegaron los militares a buscar un alumno de la escuela, y creo que era la federal, o sea, la policía federal cayó junto con gente del regimiento a buscarlo. Era un chico que vivía con los tíos en Santa Fe y que había, no sé cómo había caído ahí, residiendo en la escuela Urquiza, en la escuela agrotécnica con residencia. Y resulta que los tíos tenían un grupo de teatro que hacían un teatro bastante de denuncia. Y entonces cayeron a la casa de los tíos y dentro de los elementos que encontraron fue la dirección donde residía el sobrino. Y por esa búsqueda de contacto llegaron a la escuela, se lo llevaron sin decir nada, lo subieron a un camión, se lo llevaron. Y como a los 15 días volvió, nunca supimos qué pasó, porque quedó mudo. O sea, suponíamos que le había pasado mal. Pero bueno, ese es un hecho que pasó, ¿no es cierto? Además de otros alumnos egresados de la escuela que eran de Villaguay, que también que vivían en el campo, lo habían secuestrado, se lo habían llevado, lo habían torturado, lo habían soltado. Después de recuperarse, volvió a desaparecer, que era un desaparecido, fue alumno nuestro, era reconocido. Bueno. O sea, que las balas también picaban cerca en Villaguay. Villaguay tenía 2 regimientos, o sea, había una fuerte presencia militar. Además, los militares eran muy compinches y muy emparentados también con los hombres del campo, sobre todo sociedad rural. Entonces era un ambiente muy complicado para expresarse políticamente. O sea, si uno se expresaba políticamente en Villaguay, quedaba señalado, ¿no es cierto? Y con mucha posibilidad de perder la vida, incluso como ocurrió con mucha gente que por ahí expresaba sus ideales políticos, ¿no? Lo que sí es clave es que van 5 personas con ellos, porque él habla de alrededor de 5 personas que los manipulan y le dicen que le van a poner un tranquilizante, pues están muy nerviosos, como lo llevaban al Chaco, y iban en el baúl de los autos para que no sufrieran, que en realidad los inyectan tipo lo que hacía la Marina en los vuelos de la muerte. Te inyectan algo que le llamaban el pentotal, el pentonaval, le decían, pero como para que vos perdieras la conciencia, pues te arrojaban vivo, pero supuestamente uno no vivenciaba el arroz que te tiraban del avión, pues estabas inconsciente. El pobre Muñiz Barreto, dentro de todo, fue una víctima con todo, una víctima tremenda, ¿no es cierto? No importa si lo que fue antes del 55, lo que hizo, hay que ver, el tipo venía de una familia
ricachona y todo eso, entonces habrá tenido sus propias contradicciones internas, como las podemos tener todos. En la vida a veces todos tenemos contradicciones internas, el tema está en poder ir superándolas, ¿no es cierto?, con el tiempo. A mí personalmente me tocó bastante de cerca, sobre todo a mi señora. Mi señora tiene 2 hermanas desaparecidas que son de acá de Gualeguaychú, con sus esposos, que hasta ahora no sabemos qué pasó. Ellos eran militantes de partidos de izquierda. Hoy diría nuestro presidente eran zurdos de mierda, entonces había que tratar de limpiarlo. Y una de las hermanas de mi señora con su marido tenían un bebé de 9 meses que también se lo llevaron los militares de Buenos Aires, vivían en Buenos Aires, de Barrio Caballito, se lo llevaron. Mis suegros salieron a buscarlo, tuvieron una semana buscándolo en Buenos Aires por distintos lugares, por ahí en una casa cuna, porque le dijeron en la Cruz Roja, que donde fue primero averiguar, le dijeron, mire, revisen en orfanato, casa cuna, todo el mundo muy temeroso de dar información, hasta que en un lugar que no le querían dar información, una enfermera lo llamó aparte y le dijo, mire, sí, ese chico que ustedes buscan está acá. Bueno, y estaba ahí. Y resulta que lo habían descartado en esa repartija de chicos que se hacía en esa época, muy parecido a lo que pasó hace poco en Corrientes y está todo el mundo escandalizado. Acá parece que la gente no se escandalizó de los 500 chicos que se repartieron los militares entre los amigos. Y bueno, ese chico lo habían dejado, lo habían descartado porque estaba con fiebre y no se le calmaba la fiebre y podía tener una enfermedad que no le gustaba. Entonces lo descartaron. Gracias a eso fue recuperado. Y bueno, ese chico vive en Gualeguaychú. Y bueno, pero de Gualeguaychú, yo en este momento integro el grupo de Madre Plaza de Mayo de acá de Gualeguaychú y tratamos de mantener viva la memoria a través de sin número de acciones, porque acá en Gualeguaychú hay 36 desaparecidos.